mensaje claro. En esta serie aprenderemos por qué la salvación es solo por la fe en Cristo y cómo defender el Evangelio sin añadidos ni compromisos. Veremos cómo Pablo lucha contra las falsas enseñanzas y nos llama a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Bienvenidos a Gálatas. Libertad a través de Cristo. La palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan la semana pasada? Pablo nos habló acerca de 3 puntos bien centrados. Y una de las cosas que nos decía era que no todo lo que brilla es evangelio. No todo lo que brilla es evangelio. Y él dijo, si un ángel se les aparece, si un ángel mismo se te aparece, ¿verdad? No lo confundan con el pastor David, no. Si un ángel se les aparece y les dice y les predica un evangelio totalmente diferente a lo que es la palabra de Dios, dice, este es un maldito, dijo Pablo, un anatema. ¿Se recuerdan la palabra anatema? Si quieres buscar nombres para tu hijo o para un nieto, ahí está, anatema. Anatema García, venga para acá. Anatema, que significa el que hace la maldad, el que hace la destrucción. A propósito, ¿cuántos saben la historia de la iglesia de los mormones? ¿Cuántos han escuchado la historia de la iglesia de los mormones? Tú sabes, el que fundó la iglesia de los mormones, creo que es en Ohio, por aquí, en una de estos estados del medio oeste de Estados Unidos. Dice que en cierta noche se le apareció un ángel, Nephilim, y le comenzó a hablar diciéndole que hay un libro nuevo, que Jesús era un indio de América y que un montón de barbaridades, ¿verdad? Honestamente, yo no sería un buen mormón. Yo creo que Zuleima, mi hermana Flavia, no seríamos buenos mormones, porque una de las cosas que ellos imponen es que el café es pecado. Si me quitan el café, no, yo ahí no voy. Imagínate, como dice así, persino y todo. Team Coffee. ¿Cuántos son aquí? Son Team Té. ¿A cuánto le gusta el té? ¿Cuántos son de café? ¿Cuánto le gusta el café? Mira, apunta, ves, Zuleima, mira, hay varios coffee heads aquí. ¿Cuántos son Team Chocolate? Solo Vicente, yo sabía. ¿Cuántos son Team Agua nada más? Ay, Kevin, por eso eres bien hermoso. Entonces, un ángel se le apareció a John Smith y le comenzó a predicar un totalmente diferente evangelio, que es el evangelio de los mormones. Pablo les advirtió en Gálatas 1, si les aparece un ángel que les predica algo totalmente diferente, no le crean, este es un anatema. Entonces Pablo comenzó a defender su evangelio porque muchas personas en la iglesia de Gálatas estaban tratando de imponer la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que no tenían que comer ciertas cosas, que tenían que... Mira, tanto era el apogeo de esta gente que los escribas y los fariseos, ellos se levantaban en la mañana, los guardadores de la ley, dice que se levantaban en las mañanas a orar y decían, gracias Dios, Elohim, gracias, porque no me hiciste mujer ni me hiciste gentil. Nos trataban a los judíos, a los que no eran judíos, los trataban como perros. Era tan grande el odio. Ellos querían meter esa cultura en el evangelio de Cristo. Entonces le damos gracias a Dios porque Pablo se guardó de todo eso. Dice, no, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. La fe puesta en el Señor es suficiente. No tienes que dar más sacrificios, no tienes que circuncidarte, no tienes que guardar la ley, porque hay una palabra en griego y quien me la diga le voy a dar un premio. Cuando Jesús murió, Él mencionó esta palabra y dijo, consumado es. ¿Qué palabra dijo Él en griego? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? Apúntala. Él dijo, en griego, bueno, el escritor, porque Jesús hablaba en arameo, pero el escritor traducido dijo, tetelestai. Dijo, tetelestai, como consumado es. Y tetelestai significa, ya está pagado. Cuando tú, por ejemplo, qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer una compra en línea en Amazon y a la hora de pagar dice, ya está pagado, ¿verdad? Solo espera ya que te va a llegar a tu casa. Oh, gloria a Dios. Ahí viene mi PlayStation 5. Gracias, Señor. No, ya está pagado. Esta palabra, esta frase, tetelestai, significaba o la usaban mucho cuando hacían transacciones económicas. Cuando alguien compraba algo decía, ya, tetelestai, ya está hecho, ya estamos claros, ya estamos, en El Salvador decimos, ya estamos cheles, ya estamos bien. Entonces, cuando el Señor dijo, ya está pagado, ya está hecho,
consumado es. No estaba hablando nada más de su muerte, sino que la ley ya fue cumplida en mí y tú ya no tienes que cumplirla porque yo ya pagué el precio. Solo acepta el regalo de mi gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces viene Pablo y comienza a defender esto en el capítulo 1 donde aprendimos y comienza a hablarles acerca de cómo él era de los judíos el mejor que cumplía la ley, pero eso no lo salvaba, porque la ley a él lo condenaba, pero el que lo salvaba era el Señor. Entonces, quiero que me acompañe. Gálatas 2, versículo 19, dice la palabra de Dios así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque por la ley, hablando Pablo, dice, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice, y quiero que lo lea junto conmigo. Vamos a hacer algo, una práctica. Póngase de pie. Tenemos rato de no hacer esto. Vamos a hacer, póngase de pie y todos juntos vamos a leer este versículo. Quiero que lo lea a voz alta porque es uno de los versículos que tú tienes que apuntarlos en tu corazón. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias Señor por ese amor. En esta mañana te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos instruyas, Señor, a través de lo que es tu gracia, lo que es tu amor, lo que es tu fidelidad. Dile, Señor, abro mi corazón. Dile conmigo, abro mi corazón, que ninguna distracción, y codea de al lado, dile, ninguna distracción, Señor, me la robe. En el nombre de Jesús te damos. Y Crucial dice, amén. Ahora sí, puede tomar su asiento. Estábamos estudiando esta semana Romanos 5 y nuestro hermano Mario comenzó a darnos hizo un par de preguntas y nos decía, ¿cómo yo puedo usar mi historia? ¿Cómo yo puedo usar lo que Dios hizo en mí para que otras personas crean en Dios? Y tú sabes que tú y yo hemos pasado por situaciones difíciles. Y lo que más me gusta, que en el Señor mi dolor no se desperdicia. I don't waste my pain, dicen en inglés. Don't waste your pain. No desperdicies tu dolor, porque tu dolor, tu experiencia, tus pruebas en las manos del Señor son oro. Yo aquí les he contado historias. Yo le comentaba a ellos en la clase de que yo no me aburro de contarles a ustedes la historia de cuando me quedé preso, que cuando me quedé sin casa, que cuando su jefe me echó de la casa, que cuando su jefe me pegó. Como estoy hablando, como no está aquí, ¿verdad? No le cuenten nada más. No, les he contado historias de mi Bruno, les he contado historias de tantas cosas, ¿no? Y a veces mi mamá dice, ¿cómo es que te acordás de tantas cosas? ¿Los traumas? Pues los traumas que usted me dio. Pero en el Señor, tu dolor, no sé, eso se llama, ¿cómo le llamamos en la iglesia a tu historia? Tu testimonio. Cada uno de ustedes tiene un testimonio. Y a propósito, dentro de poco íbamos a comenzar a grabar. Les conté que íbamos a comenzar a hacer un podcast que se llama Mi Historia. Así que si yo te llamo para que tengamos una plática en mi casa y la grabemos, amén. Échale ganas porque tu historia no se desperdicia en el Señor. La importancia de usar tu historia. ¿Tú sabes que tu testimonio es una arma en las manos de Dios? Yo quisiera escuchar muchas veces el testimonio de mi hermano José, barbarísimo, el testimonio de Vicente, el testimonio de mi hermana Diana. Hay testimonios aquí poderosos que nos llenan de esperanza. Y en el Señor no hay desperdicio. Pablo, cuando él fue llamado, vemos el testimonio de Pablo. ¿Te recuerdas cómo fue Pablo llamado? Él estaba siguiendo a los cristianos. Él era de los judíos más celosos de la ley. Él daba cartas para que fueran apedreados, para que fueran echados presos, para que mataran a los cristianos. Y en cierta ocasión, si no te sabes la historia, pues te la voy a resumir. Iba en camino a Capernaum, a Damasco. Y dice que de repente se le apareció el Señor y cayó del caballo. Ahora, muchos judíos de la época tratan de menospreciar lo que le pasó a Pablo. Y unos dicen, lanzan como teorías conspiracionales. Dice, no, pero a Pablo lo que le pasó es que vio una tormenta y le cayó un rayo y él creyó que esa fue la voz de Dios. Otros dicen, no, lo que pasó con Pablo es que él tuvo le dio una fiebre tremenda y estuvo delirando 3 días y él creyó que le apareció el Señor. O otros dicen cosas más bárbaras como que le dio epilepsia y por esa epilepsia Pablo pues dice que él tuvo un encuentro con Dios y fue transformado. Un pastor o un teólogo del siglo XVIII dice, él se llama Spurgeon. No sé cuándo has escuchado a George Spurgeon. Él dice, si así fuera, yo oraría, Señor, que muchos de nosotros nos diera epilepsia. Porque Pablo, la transformación que tuvo Pablo para nosotros
fue tremenda, porque si Pablo no hubiera escrito estas cartas, tú y yo no seríamos cristianos, tú y yo no tendríamos esa entrada ante el trono de la gracia de Dios. Pablo tuvo rechazo. En el proceso de Pablo hubo mucha oposición. Y tengo esta frase, mira, la oposición es parte de la bendición. La oposición es parte de la bendición, porque ¿a cuántos aquí, séanme sinceros, les ha ido bien en la vida, bien fácil todo en la vida? ¿Ah? Bien fácil ahorrar, bien fácil criar a sus hijos, comprar su carro. Entre más oposición, entre más fricción, entre más empuje para atrás, créame que mayor es la bendición de Dios. Pablo tuvo oposición. Después de él tener este encuentro con el Señor, ¿te recuerdas? Se pasó 3 días, estuvo en la casa de, no me recuerdo el nombre del discípulo que estuvo. Pero, ¿cómo se llamaba? Ananías. Entonces estuvo en la casa de Ananías por 3 días y él con temor de Dios. Después de él sanarse, de que sus ojos fueran abiertos y poder comer de nuevo, dice que él fue al templo a predicar con los cristianos. ¿Te imaginas? ¿Qué ejemplo pongo? A ver, ¿te imaginas que viniera ahorita Trump? Algunos de ustedes salen corriendo, ¿verdad? Viniera aquí a predicar acerca de le voy a dar papeles a todos los salvadoreños, a todos los hispanos. No, tú dirías, pero ese está loco, a ese le pasó algo. Imagínate algo así, ¿verdad? Fue un ejemplo medio raro, ¿verdad? Pero Pablo, el que seguía a los cristianos, predicando en el templo, diciendo, pero este no es el que nos seguía, este no es el que quería matarnos. ¿Qué pasó con él? La gente comenzó como a tener temor. Después de esto, tú ves la historia de Pablo que se fue 3 años a Arabia y el Señor ahí lo estuvo marinando. ¿Cuántos se sienten aquí que el Señor los está marinando a ustedes? Que los tiene como que en fuego lento, como que preparados, como que preparándonos. ¿Sí entienden el concepto de marinar, no? ¿Cuántos alguna vez han marinado carne? O el ceviche. Tú sabes que el ceviche no lo puedes comer de una sola vez. Tienes que esperar como un par de horas para que los jugos del limón entren a ese pescadito rico, ¿verdad? Ya me dio hambre. Y en marina, muchas veces el Señor nos va a tener que pasar por un proceso marinándonos. Si tú estás pasando por un proceso de marinación del Señor, ten por seguro que tu carne va a salir jugosa. Vas a salir, dile de la par, así como mi esposa puso un meme esta semana. Dile de la par, te están marinando, vamos, te están preparando. You're getting marinated. Hay una porción en la palabra de Dios en Zacarías, en el Antiguo Testamento, donde el profeta tiene una visión, donde ve un candelabro. ¿Cuántos saben qué es un candelabro? Es esta lámpara que tiene 7 brazos, ¿verdad? Son 7 brazos. Y el brazo más pequeño dice que estaba tocado a una rama de un palo, de un árbol de olivo. Y el árbol de olivo le daba aceite constante. De la pequeña lámpara o del pequeño brazo salía un aceite que continuaba y el aceite pues no dejaba que la lámpara se apagara. Y en Zacarías capítulo 4, versículo 10, Zacarías dice esto, mira, que no menospreciemos los pequeños comienzos o las pequeñas cosas o los pequeños brazos. El Señor está hablándole al rey, diciéndole, no menosprecies estos pequeños comienzos. Pues el Señor se alegra al ver que el trabajo se inicia. Pablo estaba pasando por un proceso donde él estaba comenzando de regreso, donde él estaba comenzando de nuevo, Muchas veces nosotros tenemos que reiniciar y comenzar de nuevo. Quizás los que han tenido algún negocio aquí han tenido que reiniciar de nuevo. Mi hermano José y mi hermana Pili nos contaban que ellos perdieron una casa que le cerraron básicamente la casa y tuvieron que meterse a veces, bueno, un día no va a contar bien la historia, que tuvieron que meterse por el basement para sacar no sé qué, las fotos y papeles y perdieron esa casa y tuvieron que reiniciar de nuevo. Yo recuerdo cuando los conocí, ellos vivían en un apartamento, en un segundo piso, tenían, ¿cuántos cuartos? 2 cuartos eran, ¿no? ¿Y cuántos estuvieron la semana pasada en la casa de ellos? Hermosa palabra. ¿Cuánto le gracias a Dios por esa bendición en la vida de mis hermanos, no? Muchos de aquí nos ha tocado reiniciar, venir a este país, reiniciar, comenzar de nuevo. Yo he visto muchos de ustedes que han tenido que dormir en camas inflables. Wow, y unos dirán, pastor, cama inflable, eso es un lujo. Yo tuve que dormir en el piso. Muchos de ustedes tuvieron que reiniciar agarrando el bus, viniendo en la 114, esta, ya ni me acuerdo, ya tengo años de no tomarla, que va para Bridgewater, ¿no? ¿Cuántos alguna vez han tomado la 114?
Yo no, mire, yo cuando vine, recién venido, yo vine en noviembre del 98. En diciembre me tocó mudarme a Somerville. Entonces mi abuela vivía en North Plainfield y teníamos que agarrar el bus de Somerville para North Plainfield. Entonces con mis hermanitos chiquititos ahí subiéndonos, entonces el chofer me dice, me comienza a hablar inglés. Yo ni hablaba nada de inglés. Y yo que, todo así. Four, le digo, four. Ok, four. $4 eran las cosas. y entonces me recuerdo. Entonces muchos de ustedes tuvieron que reiniciar de nuevo. Y es bueno muchas veces, incluso es hasta saludable, botar todo eso que traes y reiniciar de nuevo. Comienza de nuevo. No está nada mal. Aquí el Señor dice, no menosprecies los pequeños comienzos. Mira lo que dice más adelante en Zacarías, versículos atrás. A ver, pónmelo, versículo 6. Dice, porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un aplauso fuerte al Señor, amén. Si te toca reiniciar, comienza de nuevo. No menosprecies los pequeños comienzos. Pablo era un letrado, era una eminencia, y él tuvo que comenzar de nuevo, reiniciar de nuevo. Y está bien, it's okay to start over. Y lo tuvo el Señor marinándolo. Después de ser marinado y preparado, tuvieron que pasar muchos años. Acompáñenme, versículo 1 de Gálatas dice, 14 años. ¡Wow! ¿Cuántos años? Y muchos de aquí ya después de un mes ya queremos que pase la prueba. 14 años, te falta, papá. 14 años después, Dios me hizo ver que yo debería ir a Jerusalén. Ya después de haberse preparado, de haber estado marinándose con el Señor, dice que tuvo que ir a Jerusalén, donde estaban todos los líderes de la iglesia, donde estaba Pablo, donde estaba Santiago, donde estaba Juan. Dice que, y en esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Ponga atención, porque Bernabé y Tito era un gentil. ¿Qué significa gentil? Que no era judío y que no había sido circuncidado. Entonces lo llevó. Y llevar a alguien, a un no judío, imagínate si los trataban como perros, si los trataban, los denigraban tanto. Pablo tuvo ese coraje de traer a un no judío ante los líderes. Y dice, me acompañó Bernabé. Ahora, Bernabé, el nombre original de Bernabé era, aquí lo tengo puesto, a ver. Bueno, no lo escribí. Pero el nombre original de Bernabé tenía otro nombre, pero su nombre significa hijo de consolación. Y muchas veces nosotros necesitamos amigos que nos consuelen y que nos ayuden. ¿Cuántos aquí alguna vez han necesitado ayuda de alguien así? Bernabé fue una de esas personas que creyó en otros. Bernabé fue una de esas personas que creyó en Pablo. Se los presentó a los apóstoles. Buscó a Pablo para el ministerio, lo llevó a Antioquía y lo acompañó en uno de sus viajes misioneros, en el primer viaje misionero. O sea, eran uña y carne los dos. Pero eran compañeros. Bernabé fue un mentor y un restaurador. Y muchos de nosotros aquí necesitamos ser mentores y restauradores de otras personas. ¿A quién puedes levantar hoy? ¿A quién puedes ayudar hoy? Hay un Pablo que necesita de un Bernabé y tú puedes ser ese Bernabé. ¿Sabes? Dice que después dice, ahí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar esfuerzo inútil. Los líderes de la iglesia eran en ese entonces, pues, como se recuerdan, era Pablo, Santiago era como los pastores, Juan, eran considerados las columnas de la iglesia. Entonces cuando Pablo se presenta con ellos, dice, que ustedes son los pastores a los judíos, el Señor me llamó a pastorear o a predicar a los gentiles. Lo que yo estoy haciendo, el Señor ya me lo confirmó y quiero que ustedes también lo aprueben. Mira, y muchas veces cuando nosotros, no sé cuánto te ha pasado a ti, que tú estás iniciando algo, o tú estás en un ministerio, o tú estás en un negocio, en tu trabajo haciendo algo, y viene alguien y te dice, no, pero eso no sirve, eso no funciona, eso, haz otra cosa porque eso no sirve. ¿Cómo te sientes tú? Es un sentimiento de que, espérate, entonces yo desperdicié mi tiempo, desperdicié todo lo que estaba haciendo, mi esfuerzo, para que me digas que no funciona. Entonces Pablo estaba diciéndole a ellos, lo que yo he predicado y he formado en estas iglesias, quiero que ustedes lo tomen en cuenta, les está diciendo a los líderes de la iglesia. Versículo 3 dice que ellos
no obligaban a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito. ¿Se recuerda a Tito, verdad? Ok. Dice, ni siquiera a Tito, que no era judío. Sigue hablando, dice, tuvimos esa reunión, versículo 4, porque hubo algunos que a escondidas, qué curioso, ¿no? Que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Estos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Versículo 5 dice, pero ni por un momento, qué hermoso Pablo, pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. ¿Qué pasó? Pablo viene con Tito, que no era un circuncidado, y no sé cómo estos ingratos se dieron cuenta que el tipo no era circuncidado. Se bañaron con él, se fueron al baño, no sé cómo, le pusieron una cámara, no sé cómo hicieron, pero se dieron cuenta que no era circuncidado. Entonces ellos querían imponer la ley diciéndole, pero espérate, él no es circuncidado. ¿Te imaginas un día nosotros que anunciemos aquí en Crucial, hoy va a ser un servicio de circuncisión? Venga preparado. Yo creo que hice hasta un slide. Pónganme el siguiente slide. Servicio de circuncisión. Evento médico y espiritual. Venga preparado. ¿Estás listo para un corte espiritual? Y los hombres, servicio especial de circuncisión. No te preocupes, habrá anestesia, dice. Ven con confianza. Solo necesitas la fe, no necesitas anestesia. ¿Cuántos vendrían a un servicio así? Eso es como al extremo, ¿verdad? Pero hay iglesias que imponen, por ejemplo, para que seas parte de un liderazgo, que imponen, por ejemplo, el diezmo. O imponen ciertas regulaciones de que de esta forma tienes que vestirte, que de esta forma tienes que hablar, que de esta forma tienes que, qué sé yo, llevar tu vida. O sea, es cierto, el Señor pone la ley en nuestros corazones. Pero que nadie te imponga a hacer lo que está en tu corazón a hacer. Porque eso ya sería, yo creo que tú estarías en rebeldía si yo te pusiera a hacer algo que no está bajo la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde tú tienes que tener tú la certeza de que es de parte de Dios. Entonces, mira, me encanta porque el versículo 6 sigue hablando, dice que aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. En otras palabras, ellos aprobaban lo que Pablo estaba predicando. Pero él dice, y eso ni me interesaba, si en verdad eran líderes o no. ¿Quién estaba ahí de esos líderes? ¿Se recuerdan? Pedro, Santiago, Juan. La iglesia católica pone a Pedro, a él le llaman el vicario, o la piedra angular, el primer papa. ¿Sí han escuchado los que alguna vez fueron católicos? No, una eminencia que ponen a Pedro como en el primer lugar, cuando en realidad, incluso Pablo dice, si ellos son líderes o hacen cualquier cosa, a mí no me importa, dice. Si en verdad son líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Versículo 7. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia de los judíos y que a mí se me había encargado anunciarle a todos los que no son, los cuales venimos a ser tú y yo, ¿no? Versículo 8 dice, fue Dios mismo que me envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Aquí vemos claramente que Pablo está diciéndoles, ustedes son humanos como yo, ustedes también tienen fallas. El momento que tú y yo comenzamos a poner en pedestales a un humano, a un líder, es el momento de nuestra caída. Y no sé si has visto a un montón de pseudo sectas y de iglesias que ponen a líderes, pero como que fueran eminencias divinas. Y estas personas quizás cuando tú le das tanto poder y tanta autoridad, comienzan a abusar de ti. Hemos visto abusos de personas donde líderes abusan no solamente de mujeres, sino también de niñas. Abusan de trata de personas. Muchos de esos, hay un predicador, creo que es en Malasia, que lo están acusando. El FBI lo anda buscando porque el tipo quiso construir un estadio millonario, el estadio más grande en Malasia. Y se robó tantos millones de dólares y abusó de niñas. Entonces, el momento que tú pones a personas en eminencia, personas como tú y yo de carne, viene la caída. Pablo dice, a mí no me importa porque Dios no ve al hombre, Dios ve lo que está adentro. Y si tú pones tu mirada en el hombre, te vas a defraudar porque el hombre falla. Pon tu mirada en el Señor. Yo no te pido,
No pongas la mirada en mí porque yo te voy a fallar. Yo tengo tantas fallas en mi vida. Yo le oro al Señor de que Él tenga la gracia y la misericordia en mí, pero somos humanos también. Entonces, Pablo sigue hablando, dice, versículo 9, dice que Santiago, Pedro y Juan, estos tres líderes, que eran considerados los líderes más importantes, de la iglesia. Mira, y Pablo los está desmenuzando, ¿verdad? Se dieron cuenta de este privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo a que Bernabé y yo anunciáramos la buena noticia a los que no son judíos. En otras palabras, podemos predicar el evangelio sin predicar la ley, sin predicar todas estas leyes judías. Y ellos nos anunciaron a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano, o sea, chocaron manos, ¿verdad? Versículo 10 dice, la única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Entonces, Dios llama a cada uno con un propósito distinto. Cada uno de ustedes tiene una parte en el reino de Dios. Tú sabes que tú tienes una parte importante en el reino de Dios. Pedro, Santiago y Juan respaldaron a Pablo y a Bernabé, porque ellos también tenían otra parte importante. Entonces, la importancia de la unidad en el ministerio. Pero aquí se pone dura la cosa. Mira, hasta ahí ahí está más o menos, ¿verdad? La situación. Pero ahora viene lo más estúpido. Viene Pablo, pero ahora así como que sale con la metralleta, así como que, a ver, aquí vengo yo, ¿verdad? Versículo 11. Pero estos peros duelen. Te invito a comer, pero tú pagas. Te presto mi carro, pero le pone gasolina. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara. Ahí se escucha bien bonito, ¿verdad? En la versión salvadoreña sería, le tuvo que sacar la mugre, lo tuvo que enfrentar, porque estaba muy equivocado en lo que él hacía. Versículo 12, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Para un judío sentarse con un gentil era lo peor, era pecado, era como lo más inmundo que podías hacer. ¿Tú recuerdas que Pedro se le fue revelado de que dice que tuvo un sueño de que él podía comer de todos los animales, de todo? El Señor le dijo, come, todo está limpio, todo está puro. Después él tuvo un encuentro con un siervo romano, ¿se llamaba? Se me olvidó el siervo romano que él se sentó y fue a la casa con él y estuvo con él comiendo, ¿no? Cornelio, exacto, Cornelio, gracias. Pero mira, dice que se sentaba a comer con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que eran judíos, Pedro no quiso comer más con los gentiles. O sea, en otras palabras, no comiendo, viene Santiago. Espérate, ¿ustedes quiénes son? Doble cara, estaba siendo hipócrita. No quiso comer más con ellos. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Aquí se puso seria la cosa porque no todo lo que brilla es evangelio. Y aún Pedro cometió muchos errores. Y mira lo que sucede, porque cuando hay división, e incluso en la iglesia, cuando hay mucha, ¿cómo lo puedo llamar? Mucha pelea. No solamente tú estás afectándote a los que te estás afectando a ti y al que estás peleando, sino que a los que están alrededor. Mira lo que sucedió en versículo 36. Como resultado, otros creyentes, se trajo a los demás, judíos, imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé. Qué triste, ¿no? ¿Quién fue Bernabé para Pablo? Su ayudador, su guía, fue con él, era uña y carne. Esto le dolió a Pablo, porque se llevó a Bernabé, se dejó llevar por su hipocresía. En Hechos puedes ver esta historia, porque en Hechos tú ves cuando Pablo es llamado y en el versículo 15 ya no se menciona más a Bernabé. Solo son los hechos de Pablo, desde el 15 hasta el 28, solo es puro Pablo. A Bernabé ya no se le escucha para nada más, porque hubo esa división, hubo ese descontento. Bernabé ya dejó de estar con Pablo. Estos pilares de la iglesia tuvieron discusiones y hasta diferencias. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos que tener pláticas difíciles. Diga conmigo, pláticas difíciles. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna plática difícil con alguien, con algún familiar? Mira, como hispanos, yo no sé si es un mal
centroamericanos, mexicanos, salvadoreños, no sé qué. Los suramericanos tienen como que un poquito más de apertura en esto, porque mi esposa me ha enseñado. Pero, por ejemplo, si algo está sucediendo en la casa, con algún familiar, con un padre de familia, con un miembro de la familia, muchas veces nosotros dejamos que gotee, ¿verdad? Que el vaso se llene para nosotros explotar y no, pero eso no me gustó, mira lo que me hiciste hace 40 años, mira lo que bla, 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 y comenzamos a discutir algo que pasó hace años. Muchas veces es necesario tener esas discusiones saludables directas en el momento, muchas veces. No dejar que pase mucho el tiempo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no te acuestes en la ira. Como en la versión dice que tu enojo no se vaya para el siguiente día. Muchas veces no tienes que dejar que pase mucho tiempo. Pablo lo confrontó directo. Hay pláticas difíciles que debes que tener, no esconderte. Muchos de nosotros sí, la supuesta o la falsa sumisión y la falsa humildad nos dicen y nos tiran y nos atacan y la falsa sumisión. Muchas veces tienes que tener el coraje de Dios y enfrentar las situaciones. Papá, ese comentario no me gustó. No, ¿sabes? Ese comentario me hirió. Creo que tendríamos familias más saludables si tuviéramos pláticas más directas, más incluso incómodas, pláticas incómodas. Di conmigo así: voy a tener pláticas incómodas. Voy a tener pláticas incómodas. Muchas veces es necesario. Muchas veces queremos que nuestro carro pase nada más en un highway, pero muchas veces vamos a pasar por baches. Es necesario las pláticas incómodas. ¿Sabes qué, mi amor? Ese comentario que me dijiste que estoy gordo no me gustó. ¿Sabes qué? Cuando nos reunimos con Osolís y comienzas a hablar de mí, no me gusta que digas eso. Esa es una plática real que le hemos hecho. ¿Sabes qué? Cuando nos reunimos con los amaros, no me gusta que me haga burla de esta cosa. O ella he dicho y eso. Yo lo aprendí de ella porque ella mucho se me lo dijo. Ahora me estoy desquitando, ¿verdad? Entonces, o a los hijos. Y con los hijos hay que tener prácticas directas. Pablo tuvo esa práctica difícil. Lo que puedes hacer es vivir enojado todo el tiempo y con ira. Eso te va a consumir. La discusión de Pablo y Pedro fue esta. Dice, versículo 14, y sigue hablando, dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del evangelio, la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, enfrente de todos. Qué pastor ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Pablo enfrente de todos le dijo a Pedro: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, en otras palabras le está diciendo, tú eres pecador, de acuerdo a la ley, tú fallaste, y vives como un gentil, toma, papá. ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? La oposición es parte de la bendición. La oposición es parte de tu bendición. Si hay oposición en tu vida, ten por seguro que la bendición de Dios viene. Mira, sigue hablando. Dice, versículo 15. Es que esta trama está mejor que las de La Rosa de Guadalupe, que cualquier serie de Netflix allá de coreana, de esas. Dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, le dice Pablo. Y no somos pecadores, porque de acuerdo a la ley, como ellos seguían la ley, no eran pecadores, pero los gentiles sí, porque no seguían la ley. Tú y yo no somos pecadores, como los gentiles. Este versículo quiero que te lo tatúes, quiero que le tomes un screenshot. Este es uno de los versículos más hermosos que vas a encontrar en la Biblia. Para mí es uno de mis favoritos. Santiago capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa. Tú y yo somos declarados justos ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la ley, sino por lo que ponemos nuestra mirada en el Señor. Somos declarados justos por la ley en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. ¿Cuántos alguna vez han ido a alguna corte aquí por algún ticket o cualquier cosa? Qué hermoso se siente cuando el juez te dice: te declaro no culpable, vete a tu casita. No tienes ni que pagar los $30 que te cobran de la corte, ¿verdad? Ahora creo que ya subieron precio. Tengo un rato de no ir. Te declaro libre, te declaro no culpable. Dice que fuimos declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley.
De nada te sirve ser circuncidado, de nada te sirve seguir las 636 leyes, de nada te sirve no comer puerco y mariscos, y de no cortarte el cabello con ciertas navajas, o de no tocar a una mujer que está en sus días, ¿verdad? Porque para ellos todo eso era pecado. De nada te sirve eso. Lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en el Señor. Nada más. La gracia de Dios. Esta mañana yo te invito a que abraces la gracia de Dios. Hace un par de semanas aprendimos en Romanos capítulo 3, otro versículo también que para mí son unos de los favoritos, que Pablo más o menos tiene la misma línea. Dice así, mira, pues todos hemos pecado, los judíos, los salvadoreños, los ecuatorianos aún más, ¿no? Olvídate, esos, los brasileños, es que esos brasileños con ese carnaval de Río de Janeiro, una perdición completa, ¿verdad? Hay otro carnaval en Ecuador que se llama El Río. ¿Cómo le llaman ese carnaval? El carnaval que hacen, ¿verdad? Yo me pongo a ver en YouTube historias. Yo he formado mi algoritmo trazo a trazo. Me salen a veces historias. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Todos hemos pecado. Todos. Los guatemaltecos, olvídate. ¿Vamos? Los colombianos ni se diga. Ellos son unos santos. Ellos sí, no pecan para nada. ¿O sí? No, ¿verdad? No pecan. Cuando dice, pues todos hemos pecado. Léelo conmigo. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, una vez más, regresa al 16, regresa al Gálatas 2:16. Regresa, te dormiste ahí. Sin embargo, ¿ves la conexión? Sin embargo, regresa al otro. Sin embargo, versículo 24. Dios en su gracia. Abraza la gracia, así conmigo. Abrazo la gracia de Dios. Que nadie te condene. Vamos, abraza la gracia de Dios. Que nadie te condene. Vamos, abraza la gracia de Dios. Su gracia nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Sabes? Cuando lleguemos al cielo, estará el trono de la gracia de Dios. Estará el juez, estará el banco de los acusados. Ahí va a estar Flavia, ahí va a aparecer Merari, ahí va a estar Skip, van a estar todos. Cada uno va a tomar ese asiento. Y se van a leer todos los pecados que cometiste. Imagino, no sé cómo va a ser, si el Señor va a mencionarlos todos, o va a salir un video ahí de cuando hiciste algo, ¿verdad? Ya le dio miedo. Cuando se robó un chocolate ya del 7-Eleven. Kevin, y está el juez ahí, y va a estar Moisés, porque Moisés es el autor, el que se le reveló la ley, ¿no? Moisés diciendo, él corrompió toda la ley, los 623, los 14 cargos que vemos en Romanos 3, ahí todos los corrompió. Y el diablo, ¿cómo se le llama al diablo? ¿Te acuerdas? Uno de los pronombres de Satanás es el acusador. Sí, y tu palabra dice que el castigo del pecado es la muerte, el infierno. Pero después se va a presentar tu abogado por excelencia. Jesucristo va a venir y va a decir, momento, él aceptó mi regalo, Flavia aceptó mi regalo, Kevin aceptó mi regalo, Olmes aceptó mi regalo, Jessica más o menos ahí aceptó mi regalo, pero lo aceptó, ¿verdad? No, lo aceptaron entero, ¿verdad? 100%. Lo aceptó. Y lo que ellos aceptaron, lo que yo pagué en la cruz, lo que yo pagué, mi sacrificio de muerte, los cubre de toda maldición de pecado. Ellos son libres. Vamos, dice el Señor, eres libre. Eres libre. Qué hermoso, ¿no? La fe en Cristo te salva, no la ley. La fe en Cristo nos justifica. La hipocresía religiosa pone riesgos en el Evangelio. No somos salvos por las reglas, sino por la fe que ponemos en el Señor. Y en esta mañana quiero invitarte a que abraces esa gracia de Dios, a que abraces ese regalo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Versículo 17, sigue hablando Pablo, dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego nos declara culpable por haber abandonado la ley. O sea, hay como una lucha. O sea, si aceptaste al Señor y la gracia de Dios, ya nadie te puede condenar. Ya nadie puede venirte a decir, bueno, tú no has cumplido la ley, tú no eres circuncidado, tú no cumples los mandatos que la iglesia ha establecido. No puedes hacer las dos cosas, dice aquí. No nos podemos declarar abandonados a la ley. ¿Acaso esto quiere decir Cristo que nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, dice. Versículo 18, más bien,
yo soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. En otras palabras, ya no le pares bola a eso. Ya no escuches la voz del enemigo. Si tú tienes la salvación en tu vida y el enemigo una vez más quiere condenarte, dile, yo tengo la gracia de Dios. Yo he abrazado la misericordia de Dios. La fe en Cristo me justifica. Quiero que apuntes esto. No somos salvos por las reglas, sino por la fe. Escríbelo, no lo tengo en pantalla, así que escríbelo ahí si quieres. Que yo soy salvo por la fe y no por las reglas. Número 2, escríbelo, si puedes ponerlo, si puedes escribirlo, dilo. Cuidado con el legalismo moderno. Porque hay veces que hay iglesias que imponen reglas humanas, como tradiciones, como comportarte, como si fuera algo esencial en la salvación. Y Pablo nos recuerda que Cristo es suficiente. El Señor pone en ti cómo guiarte. El Espíritu Santo es el que te dice a ti qué hacer, no hacer. Si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, Él te va a decir, espérate, el alcohol como que no va contigo. A otros quizás el trato con el Señor no va a ser en ese estilo. O con otros va a ser, espérate, esa forma de hablar no me gusta. Y quizás el trato de Dios con otros es diferente. ¿Sabes? Cada uno de aquí tiene una huella digital. Y tu huella digital no se compara ni con los que se han muerto ni con los que van a venir. Es única, una en un trillón. Y así es el trato de Dios contigo. Entonces yo te invito a que tengas ese trato con el Señor. Porque la libertad que tenemos en Cristo no es una licencia tampoco para andar pecando. Pon atención. La gracia de Dios no es para que, porque yo soy libre de la ley, yo puedo hacer lo que me dé la gana, igual yo voy a ser salvo. Eso se le llama rebeldía. Tampoco estamos hablando de que, puedes hacer lo que te dé la gana. No, tienes que tener una comunión con el Señor, porque el Evangelio no significa que podemos hacer lo que queramos, sino que vivir para Cristo con amor, no por obligación. Y el versículo 19, terminamos aquí, si Mikey me ayuda con el piano. Dice el versículo 19, con el versículo que iniciamos, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenaba o me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias al fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ahora sí le vas a poner más atención. Ahora va a tener sentido este versículo. Mira, dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. A ver, muéstrame su cuerpo terrenal. Hágalo así. Oye, tiene un cuerpecito bien hermoso. El mío está construyéndose paso a paso. El templo y la morada de Dios. Vivimos en esta carne. Y qué difícil es vivir en esta carne, ¿no? ¿Cuántos aquí pasan por tentaciones? No me levante la mano. Todos los días estamos siendo bombardeados por tentaciones. Tentaciones tras tentaciones. El pecado no es la tentación. El pecado es caer en la tentación. El pecado es abrirle la puerta a la tentación. Y Pablo está diciendo aquí, yo vivo en este cuerpo terrenal, pero yo estoy confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 dice, y yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues sin cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¡Qué hermoso! Porque Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Porque Cristo, ¿sabes? Al morir Él, no solamente Él, no es que derogó la ley, no es que destruyó la ley, sino que Él la cumplió. Él dijo, está cumplida. Tú no tienes que cumplirla, yo ya la cumplí por ti. Tú tienes nada más que abrazar la gracia de Dios. No tienes que cumplir todas estas reglas y nada más abrazar la fe en Cristo. Iglesia, ¿sabes? Pablo pasó por estas circunstancias difíciles donde él tuvo opresión. Y como ministerio, como iglesia y como familia, como padre de familia, como personas, vamos a pasar por circunstancias en nuestras vidas donde van a haber opresiones, van a haber circunstancias donde va a haber refreno, donde va a querer como que la vida te va a querer traer para atrás, como que, espérate, yo había pasado esa prueba, ¿por qué otra vez más estoy pasando por esta situación en mi vida? Muchas veces es incluso hasta necesario que pase por estas situaciones. Porque es ahí donde el Señor te transforma, es ahí donde el Señor forma tu carácter, es ahí donde el oro es refinado. ¿Cuántos quieren ser oro de 24 quilates en este lugar? Tienes que pasar por el fuego.
Y el Señor te pasa por el fuego y comienza a quitar. Espérate, esta parte no me gusta. Espérate, esta parte como que no va ahí. Y comienza a limpiar y comienza a purificar tu vida. ¿Cuántos quieren ser oro en las manos de Dios en este lugar? Dile conmigo, Señor, quiero abrazar tu gracia en esta mañana. Una vida nueva en Cristo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Porque ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros, Señor. Tú eres, Señor, nuestro despertar y nuestro querer. Y en esta mañana, yo te pido, Señor, de que esta palabra se haga viva en la vida de mis hermanos. Que ellos puedan, Señor, disfrutar de la libertad y de la gracia en ti. Que puedan poner esa fe y esa dependencia en ti, solamente en ti, Señor. Que podamos tener una vida nueva en ti, Cristo Jesús. Padre, tú no viniste a imponer reglas nuevas, sino viniste a amarnos. Tú viniste a cumplir la ley para que nosotros no muriéramos por la ley, sino que viviéramos por tu gracia. Señor, dile conmigo, Señor, Cristo vive en mí. Vamos, dile, vive en mi vida, Señor. Hazte vivo en mí, Señor. Si hay huesos secos en mi corazón, en mi alma, en mi ser, Señor, en mi interior, te pido, Señor, que seas tú reviviendo, que tu gracia, Señor, que por tu amor fue entregada por nosotros, Señor, sea manifestada en cada una de nuestras áreas. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana que seas tú con tu amor, con tu poder y tu misericordia, Señor, alcanzando la vida de mis hermanos. Si hay alguna situación, Señor, que tú necesitas transformarla, hazlo. Esta mañana nos entregamos a ti. Esta mañana entregamos nuestro ser a ti, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra para que seas tú glorificado, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, de que seas tú tomando control de nuestras vidas. Invítate a que te pongas de pie en esta mañana. Te invito a que pongas tu confianza en las manos de Dios.